Cambio de reinos, espero estén listo para sus entrenamientos mañana, diría Afrodita cuando se fue a descansar. Al día siguiente los guerreros ya se encontraban en la sala del trono viendo a la guerrera. Vaya, veo que han descansando bien, diría Afrodita. Ya les hacía falta un buen descanso después de esas largas batallas, diría Yato serio. Sí, pero ¿a qué venimos en este lugar? Les ibas a decir algo importante, diría Korra seria. Impaciente el rey, pero bueno, sé que su reino es un caos por el momento, no les puedo ayudar a salvarlo por las mismas reglas de los reinos. Los reyes no debemos intervenir en el curso natural de un reino, diría Afrodita. Venimos aquí para que les diera un solo sermón, diría Korra. No les voy a ayudar para que aumenten su poder para que afronte la batalla que se aproxima, yo supervisar sus entrenamientos, pero ahorita quiero que me muestren su máximo poder en una batalla mano a mano conmigo para ver de qué están hechos, diría Afrodita seria. Madre, ¿estás segura de lo que dices? Tu poder no se compara con ellos y si los matas por error el Saiyajin no tendrá piedad ante ti, diría Amaterasu seria. Claro que lo estoy, si solo será una prueba, si aguanta los dos una batalla conmigo serán dignos de tener un entrenamiento conmigo, diría Afrodita seria. Bueno, para nosotros no hay problemas, así entrenaremos y veremos nuestras debilidades enfrentándonos con una reina como ella, diría Korra mientras dio una pequeña sonrisa. Bien, vamos a las afueras del palacio al lado de los entrenamientos, diría Afrodita mientras se iba caminando de ese lugar donde estaba la zona de entrenamientos. Así llegaron a la zona de entrenamientos. Bien, quiero que no se contengan, luchen con todo lo que tienen sin miedo porque así nunca van a progresar en un entrenamientos, diría Afrodita seria. Bien, lucharemos en serio, diría Yato cuando su poder estaba en aumentando. Toda la zona donde se encuentra estaba temblando por la magnitud de su poder. Vamos, ataquen, diría Afrodita. Yato se desplazó entre espacio y tiempo, impactando un fuerte golpe a una gran velocidad. Afrodita solo dio una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde ella a gran velocidad. Vaya, tienes buenos reflejos, espero sea suficiente mi poder para por lo menos hacer un rasguño, se diría Yato en sus pensamientos cuando lanzó un fuerte ráfagas de golpes y patadas a grandes velocidades. Vaya, nada mal, pero aún te falta aún más fuerza al atacar y no solo lanzar golpes débiles, diría Afrodita cuando le impactó una fuerte patada en todas las costillas al guerrero. Yato salió impulsado varios metros hasta lograr detenerse en escombros, mientras creó una pequeña cortina de humo al detenerse y se volvió a mover a gran velocidad con un golpe. Vaya que persistente, diría Afrodita cuando lo esquivó varias veces y vio un punto descuidado y lanzó un fuerte puñetazo que dio en su objetivo. Yato escupe sangre a la vez que fue impulsado varios metros hasta lograr detenerse en algunos escombros mientras veía seriamente a la guerrera. Vamos Yagami, tu potencia es grande, pero te limitas a luchar, tus meridianos se ven bloqueados al lanzar un golpes, no estás liberando el 100% de tu mayor capacidad de guerrero, diría Afrodita cuando esquivó con alguna dificultad una veloz patada que había lanzado Korra. Vaya, ni por sorpresa puedo impactar golpes, diría Korra mientras lanzó un veloz puñetazo a una gran velocidad. Tengo mejor sentidos que los guerreros normales, eso recuérdalo, no podrás vencer a un eterno así de fácil, diría Afrodita cuando esquivó el siguiente golpes que le había lanzando la guerrera a gran velocidad. Maldición, eso es verdad, pero deberá tener un punto débil y lo voy a encontrar, se diría Korra en sus pensamientos mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Siguieras esperando eso, los entrenas bien para no tener debilidades en ningún momento de las batallas, se diría Afrodita en sus pensamientos. Aunque ella no lo note, su único punto o posible único punto débil no está en su cuerpo, sino es su hija, sin importar que tan entrenados tenga sus sentimientos. El lazo de madre e hija es mutuo, sin importar que ese era el único punto más vulnerable que ella tenía. Korra seguía lanzando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Cada fuerte golpe que ella estaba lanzando era brutal, que podría destruir a cientos de guerreros. Korra no se detenía, pero en eso recibió un fuerte golpe en toda la cara que la sacó disparada cientos de kilómetros mientras impactó con brutalidad el suelo de ese lugar que creó una fuerte explosión. Se notó que ella se contuvo en ese golpe. Si ella lucharé en serio, creo que no la hubiera contado con la brutalidad de golpe. Fue impresionante, diría Korra mientras se ponía de pie viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasó? No me digas que no puedes seguir batallando, diría Afrodita viendo seriamente a la guerrera. Jaja, esto no es nada, he tenido peores enfrentamientos, esto solo es una cosquilla para mi cuerpo, diría Korra. Y si mejor luchamos juntos, diría Yato poniéndose a la par de Korra. ¿Estás seguro lograr seguirme el paso en una batalla manos a manos con ella? Diría Korra. Lo voy a intentar, pero nada es imposible, eso nunca lo vayas a olvidar, diría Yato cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Así se dice, diría Korra cuando también se movió a una gran velocidad.
Ambos lograron impactar un fuerte golpe a su rival. Afrodita fue movida algunos centímetros y a una gran velocidad logró detener los otros dos fuertes golpes que se dirigen a donde ella a gran velocidad. Vaya, ambos son buenos con muy buenas coordinaciones, diría Afrodita cuando le impactó un fuerte rodillazo a Korra. Korra salió impulsado varios metros mientras esquivó a Yato, que fue enviado por un fuerte puñetazo que recibió. Vaya, ella es impresionante, los está dando severa paliza a los dos, diría Korra mientras logró esquivar el golpe que solo le rozó la magia y al tener cerca a Afrodita lanzó un fuerte puñetazo que logró impactar a su objetivo. Afrodita salió impulsada varios metros mientras se limpiaba el polvo que tenía en su cuerpo al detenerse. Vaya, ningún rasguño, eso es impresionante, diría Korra cuando se lanzó a gran velocidad. No te olvides de mí, diría Yato cuando también iba con un fuerte golpe. Así empezaron un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades, cada fuerte golpe era brutal, por donde iban pasando en la zona de combate creaban fuertes explosiones por la brutalidad de sus golpes. Yato no tuvo una buena visión que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de ese lugar que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie, pero rápidamente cayó de rodillas por la presión que cayó en él. Korra le estaba haciendo frente a la reina, cada fuerte golpe que estaba lanzado era brutal, pero recibe golpes, pero al doble que salió disparada varios metros mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. A pesar de que tiene un fuerte gravedad sobre ella, sigue y con ese gran espíritu de batalla, sin rendirse, y eso que ella se está conteniendo, el verdadero poder de ella no es este, diría Afrodita, mientras esquiva y responde los golpes que se dirigen a donde ella a grandes velocidades. Vamos, no me digas que tienes dificultades en la batalla conmigo, diría Korra cuando seguirá moviéndose a grandes velocidades lanzando fuertes golpes. No te voy a mentir, me has impresionado, me estás siguiendo el paso a pesar de que soy superior a ti, diría Afrodita cuando esquivó un fuerte golpe que iba a su meridiano del dominio. Pero que haré caer una vez, diría Korra mientras seguirá lanzando fuertes golpes. Eso me gustaría, pero ¿por qué no usas más poder para demostrar eso?, diría Afrodita mientras impactó un fuerte golpe a gran velocidad. Korra salió impulsada varios metros hasta lograr detenerse en escombros mientras ponía una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de querer ver el poder del Korra, el rey más temible?, diría Korra, cambiando su expresión a unas más seria. Claro, diría Afrodita. Bien, diría Korra, y en eso un ki desagradable se sintió en toda la zona de combate. Fuertes ráfagas de ki eran expulsadas y de un fuerte estallido de ki oscuro Korra había pasando a su forma más temible. Hasta para ella su transformación era temible, su ki era muy desagradable, dejó de ser la dulce guerrera con el ki sangrando a ser una guerrera con un ki oscuro mientras su mirada era fría. Vaya, así que era verdad eso, que el rey de Avalon aceptó también el contrato de ese guerrero del poder oscuro, diría Afrodita cuando vio un veloz destello que se movió a una gran velocidad a donde ella. Espero estés lista para ver a la muerte en mis ojos, diría Korra al oído de la guerrera cuando lanzó una fuerte patada a una alta velocidad. Nada mal, pero aún no debes cantar victoria antes de tiempo, diría Afrodita cuando esquivó el fuerte golpe. Eso lo quiero escuchar al final de esta batalla, diría Korra cuando impactó un fuerte golpe. Afrodita se sorprendió por eso que salió disparada hasta impactar fuertemente unos escombros que creó una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué es lo que decías?, diría Korra, viendo la explosión que se había generado. Que esta batalla será interesante, duelo de reyes, diría Afrodita cuando se lanza a gran velocidad. Eso mismo dijo, diría Korra cuando se movió a gran velocidad. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que creó un cráter debajo de las dos, donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iban moviendo a grandes velocidades impactando fuertes golpes. Korra tenía una pequeña sonrisa mientras estaba lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Vaya, en este poder eres más arrogante, pero con este poder cualquiera lo fuera, posees el poder nato, diría Afrodita cuando a una gran velocidad impactó un fuerte golpe. Korra vio el fuerte golpe que lo esquivó a gran velocidad y al tenerla a la par le impactó un fuerte rodillazo en todas las costillas, que esta vez logró romper dos costillas. Afrodita escupe sangre por la brutalidad del golpe mientras veía seriamente a Korra. Vamos, no me digas que sientes dolor al esas dos costillas ser destruidas, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Jaja, ese golpe fue bueno, espero tengas más golpes así, diría Afrodita cuando se movió a gran velocidad. Su velocidad aumentó aún más, pero aún soy capaz de ver ese destello que está pasando a la par. Concentración total, diría Korra cuando sus sentidos se agudizaron aún más sintiendo todo movimiento que pasa a la par de ella. Vaya, se ha quedado inmóvil, ¿cree que será capaz de detener mi golpe? Pues quiero ver eso, diría Afrodita cuando se movió a gran velocidad con un fuerte puñetazo.
Por izquierda, diría Korra cuando detuvo con mucha dificultad el golpe que fue enviado donde ella. Vaya, no pensé que podría usar esa técnica así de fácil, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a Afrodita. Vaya, por eso se quedó inmóvil, concentró cada sentido al máximo. No cabe duda que ella retomará su trono en Avalon y el orden volverá en algunos reinos, pero para eso le falta mucho. Se ha descuidado de algo, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Korra soltó un bocado de sangre a la vez que cayó de rodillas viendo seriamente a Afrodita. No descuides en ningún segundo a tu rival, diría Afrodita con una pequeña sonrisa mientras tomó distancia. Imposible, ¿en qué momento me clavo esta espada de hielo que me destruyó algunos meridianos de poder?, diría Korra cuando la flama eterna destruyó el hielo. Vaya, posees una de las llamas legendarias, diría Afrodita. Sí, poseo más trucos, diría Korra con una pequeña sonrisa. Sí, pero con esos meridianos dañados no me podrás hacer más frente, diría Afrodita pensando que la había detenido, pero se sorprendió por lo que le dijo Korra. Jajaja, te equivocas, estos 3 meridianos no son nada, diría Korra cuando con Ki destruyó esos meridianos y los reemplazó por los del poder sangrando, haciendo algo casi imposible. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa mirada? ¿Has visto a un muerto? ¿Qué pasa? diría Korra seria. ¿Cómo es posible que puedas hacer eso? diría Afrodita seria. Por eso nunca cantes victoria sin saber los trucos que tenga tu rival, diría Korra mientras se movió a gran velocidad. Pero con eso fue suficiente, diría Afrodita cuando se movió a una velocidad de 1 milisegundo. Impacto en el cuello de la guerrera que cayó inconsciente perdiendo el poder oscuro volviendo a su forma sagrada. Vaya, Korra, has sido noqueada en tan solo milisegundos, diría Amaterasu cuando la sacó del terreno de batalla. Ahora me quedas tú, espero seas un buen guerrero, diría Afrodita viendo a Yatogami. Jaja, no creo poder hacer lo que hizo Korra, pero haré mi mayor esfuerzo, diría Yato. Espero que sí, diría Afrodita cuando ya se había puesto detrás del guerrero en tan solo segundos. Vaya, está usando una velocidad que lentamente supera la mía, diría Yato cuando se dio la vuelta lanzando el golpe, siendo demasiado tarde ya que recibió un fuerte puñetazo del otro lado, saliendo disparado varios metros hasta lograr detenerse. Vaya, parece que no has sido bien entrenado, tus sentidos son demasiado torpes hasta no lograr esquivar mi golpe, y eso que fue demasiado débil, diría Afrodita viendo dónde había caído el guerrero. Maldición, ella tiene razón, yo entrené en ese lugar con el guerrero de leyendas, y esos entrenamientos debieron dar sus frutos. Nunca he usado el máximo poder, y esta no será la ocasión. Es momento que muestre el temible poder que podemos llegar a obtener un Yagami, diría Yato cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Fuertes remolinos se crearon. El gran poder de Yato iba en crecimiento, entre más tiempo iba pasando más aumenta su poder, y de un fuerte grito pasó al máximo poder que había logrado hasta ese momento, mientras sus temibles ojos azules veía intensamente a Afrodita. Vaya, nunca había visto a una Yagami llegar a ese lugar con ese gran poder, siendo una secta poderosa, pero ninguno logró eso, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Esto solo se consigue con ese guerrero temido por las dimensiones. Ese guerrero ha entrenado a los mejores guerreros de la dimensión para su descontrol. Él tiene listo eso momento, diría Yato con una pequeña sonrisa. Pero él sabe que no puede interferir en el tiempo ya que se obtienen grandes consecuencias, diría Afrodita seria. Él sabe eso, pero no le importa el tiempo y espacio, es él mismo, puede manipular la misma existencia con solo el pensamiento. ¿Crees que interferir entre el espacio y tiempo no sería nada? Si hay ocasiones que dejo que siquiera su flujo natural, pero en algunos interfiere, diría Yato. Así, por eso he visto esas distorsiones de espacio en este lugar, es nada más que él usando la piedra del tiempo. Eso es interesante, el rey tuvo razón, las reglas para ese guerrero no son la gran cosa, las reglas las imponen él. Esto último se lo diría a Afrodita en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué has quedado inmóvil? A lo que te dije, diría Yato serio. Que el futuro él se lo está escribiendo, la línea sagrada de tiempo de él la ha modificado, pero ¿por qué la ha modificado? Esa es la pregunta, diría Afrodita seria. Debe tener una respuesta, es el no nosotros solo fuimos entrenados por ese guerrero imparable, diría Yato serio. Cuando salga de ese estado le preguntaré eso, diría Afrodita, pero en eso sintió el ki de su maestro llegando a ese lugar, pero no lo vio por ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no atacas? diría Yato viendo a la guerrera. Afrodita no diría nada y se había movido a una velocidad brutal con un fuerte golpe. Imposible, aún así solo sigo viendo a ese veloz destello, diría Yato cuando esquivó el fuerte golpe con mucha dificultad y dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Afrodita la esquivó con dificultad y lanzó otro fuerte golpe a gran velocidad. Yato esta vez no fue capaz de esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo sacó disparado varios metros, mientras a gran velocidad retomó su postura, esquivando el fuerte golpe que iba a donde él.
Vaya, has mejorado aún más tus sentidos, eso lo vuelve más interesante, diría Afrodita con una pequeña sonrisa, cuando esquivo un centenar de golpes que fueron enviados hacia ella. Claro, esto es un entrenamiento para mí y debo mejorar mis sentidos y poder, diría Yato, viendo a la reina con una pequeña sonrisa. Ese es el espíritu que quiero para entrenamiento, que serán infernales durante 2 años en este reino, posiblemente en el suyo haya paso 1, la diferencia de tiempo creo que es así, diría Afrodita seria. No importa si los volveremos fuertes, eso no importará, diría Yato con una pequeña sonrisa, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Quiero ver que tengas ese mismo espíritu de batalla en 1 año, diría Afrodita con una pequeña sonrisa, al saber cuáles serían los entrenamientos que las daría a los guerreros. Yato estaba lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades, pero aún así no era capaz de acertar golpes certeros, solo daba golpes en falso y de una fuerte patada fue enviado hasta impactar fuertemente con el suelo de ese lugar, mientras esquivó el veloz ataque que iba a donde él. El ataque al impactar el suelo creó una fuerte explosión que creó un gran cráter por la magnitud del ataque. Vaya, si no lo hubiera esquivado creo que no la hubiera contado, diría Yato cuando esquivó varias estacas de diamante que iban a donde él a grandes velocidades. Vaya, posees buenos reflejos, pero lástimas que te has confiado, diría Afrodita cuando dio una pequeña sonrisa. Que yo, se preguntó Yato cuando fue atravesado por las estacas en su cuerpo a la vez que escupe sangre por cada estocada, que le destruye un poco de su mar espiritual a la vez que vio seriamente a su rival. Si no las destruyes, ellas volverán a donde su creador de nuevo, eso recuerda que todo ataque tiene su debilidad y fortaleza, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Al no poseer ningún ki me confundieron, pero eso no me volverá a pasar, diría Yato cuando se ponía de pie viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Te pondrás de pie o seguirás así?, diría Afrodita, viendo el estado del cuerpo del guerrero que era fatal. Maldición, ella me ha dejado en una pésima condición, pero eso no bastará para que esta batalla termine, diría Yato cuando se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su cara mientras se desplaza a una gran velocidad con un fuerte golpe. Afrodita lo esquivo, pero al esquivarlo Yato le dejó caer su sangre en la guerrera. ¿Qué piensas hacer? ¿Por qué me tiras tu sangre sucia?, diría Afrodita seria. Técnica de sangre Yagami, mar de sangre, fuego ardiente, diría Yato. Afrodita fue rodeada de un fuego intenso que le temó su piel y su gran ki de hielo se hizo sentir a la vez que veía seriamente a Yato. Vaya, parece que no va a ser suficiente para vencer a una reina como tú, diría Yato cayendo de rodillas a la vez que veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que aquí se termina nuestra divertida batalla, diría Afrodita seria. Si ya no doy para seguir batallando. Maestro, ¿por qué no me uso?, diría Yukine. Tú solo eres mi arma secreta a batallas a muertes, esta solo era de entrenamientos y tú aún no recuperas tu poder, diría Yato serio. Bueno, tiene razón maestro, pero debo mejorar aún más, diría Yukine. Sí, pero ahora no, diría Yato cayendo inconsciente. Amaterasu, llevarlos a descansar, diría Afrodita. Bien madre, diría Amaterasu cuando se los llevo. Vaya Saiyajin, tienes grandes compañeros, diría Afrodita en sus pensamientos. Cambio de escena. Subconsciente del Saiyajin. ¿Qué hago en este lugar?, diría Goku viendo seriamente ese lugar. Vaya, así que tú eres el que le dijo a Zeus, actual rey del poder oscuro, que me dijera que entrenada a ese Saiyajin llamado Kakaroto, diría Eternidad haciendo su aparición. Jajaj, ¿crees que no sé que tú eres su guardián como tal? ¿Le has dado el poder de un eterno para vencerme con el poder del infinito? Puedo ver cada cosa que pasa en las dimensiones, diría Goku viendo fijamente a el ser. Jaja, si soy el guardián de tu destructor, ¿qué piensas hacer? ¿Crees que con ese patético poder podrás vencerme?, diría Eternidad con una mirada más fría. Puedo ponerte a mis pies. Si Kakaroto lo logró en ese enfrentamiento que tuvieran, yo también lo puedo hacer, diría Goku poniéndose frente a frente ante Eternidad. Me gustaría que hicieras eso, mocoso, diría Eternidad con mirada retadora. Pero en eso un ki desagradable se hacía sentir en ese lugar que Goku cayó de rodillas por la inmensa presión que cayó en ese lugar mientras unos ojos carmesí veía intensamente a Eternidad. ¿Qué haces en este lugar, Zeus? ¿No que tenías nuevos portadores que probar para ver si son dignos de tu poder desagradable?, diría Eternidad viendo seriamente a el rey del poder oscuro. Claro que sí, pero eso no es de tu importancia, diría Zeus. Pero en eso sienten un gran poder que provenía del Saiyajin. ¿Me puede explicar qué hacen los dos en este lugar?, diría el rey del infinito. El Saiyajin había activado de golpe su última forma mientras veía intensamente a los dos seres. No es de tu incumbencia, diría Eternidad, mientras veía a rey del infinito. Están en una dimensión donde es mi territorio sin mi permiso. Claro que lo es, diría el rey del infinito mientras se había puesto en una milésima de segundo frente a Eternidad. ¿Piensas, mediocre Saiyajin, que con esa velocidad me podrían intimidar?, diría Eternidad serio mientras veía al Saiyajin.
Me darás una explicación si no quieres sufrir las consecuencias, diría Goku viendo a Eternidad. Ten más respeto, diría Eternidad cuando le clavo un fuerte golpe en el estómago del Saiyajin. El rey cayó de rodillas escupiendo sangre mientras se volvía a poner de pie a pesar de tener algunas costillas destrozadas mientras lanzó un brutal golpe. Eternidad solo sonrió mientras esquivó el golpe fácilmente y le clavó otro brutal golpe en toda la cara. El rey salió impulsado hasta detenerse mientras logró no quedarse inconsciente ya que el brutal golpe casi lo logra. Vaya Saiyajin, si Kakaroto hubiera recibido esos golpes, ya hubiera caído inconsciente, pero tú aún sigues de pie a pesar del dolor que sientas, diría Eternidad. Akuyen que ose entrar a esta dimensión sin tener un objetivo será eliminado por mí, el puño del infinito, diría el rey mientras se lanzó a gran velocidad. Ya basta Goku, por el poder del rey, del poder oscuro te encadenan hasta que te controles, diría Zeus mientras cadenas oscuras ataron a Goku. Pero en eso una risa hizo eco en ese lugar. Ay Zeus, jaja, ¿piensas que podrás detenerme con una vil cadenas oscuras? Conoce tu lugar, tú no serás un rival para mi poder, diría el rey mientras fijó su mirada antes Zeus mientras destruyó las cadenas. Imposible, son cadenas puras, como fuiste capaz de destruirlas, diría Zeus mientras veía a Goku. Que no se te olvide que pondrá el orden dimensional, ese será yo, tus cadenas no son nada, diría el rey serio. Ya basta, esto hasta aquí termina, me iré, pero en la próxima vez que los veamos pondremos fin a esta maldita conversación, diría Eternidad. Jaja, huye como un cobarde y eso es lo que eres, diría el rey mientras veía como Eternidad desapareció. No puedes mantenerte calmado ante esto, que siempre haces un caos, diría Zeus. Si no, mientras tu poder nadie te respetará, diría Goku cayendo de rodillas por hacer ese esfuerzo de demás. Los vemos, diría Zeus. Fuera hay. Cambio de escena, porque sentí que el ki del Saiyajin aumentase de golpe. Ha de ser mi imaginación, diría Afrodita mientras sintió como dos kis salieron de la dimensión. ¿Qué pasará en el capítulo siguiente? No olvide dejar tu like y suscribirse para más caps del arco Los Reinos.